De que haya profesoras y alumnas presentes, exalumnas, gracias, profesoras que trabajan conmigo. Y el tema Malvinas lo trabajamos con Héctor desde siempre. Tenemos una historia de vida. Miren lo grandote, siempre fue grandote y yo siempre fui chiquitito. Nunca cambiaron, esa ecuación no cambió nunca. Pero la historia nuestra fue una historia de tres. Era Héctor, Juan Carlos, su hermano, y Nilo en el medio. ¿Quién se hacía el piola conmigo? Con las dos torres que yo siempre tenía al lado. Siempre los tres juntos, hasta que un día empezamos a caminar dos juntos. Cuando el hermano de Héctor muere en combate, a partir de ahí nosotros empezamos con el tema Malvinas. Yo soy profesor desde el año 1986. Ahí empezó nuestro derrotero por las escuelas. Al principio, cuando nos invitaban, medio de reojo, porque claro, ¿se acuerdan ustedes? Que primero fuimos los chicos de Malvinas, después fuimos los loquitos de la guerra. Capaz que se van a acordar algunos de los que son un poquito más grandes, y ahora somos los veteranos de guerra. Entonces yo siempre digo, están viendo la foto, esto que están viendo es la foto. Ahora, si caminamos 4 pasos para atrás, miramos la película. La película nuestra fue bastante complicada, muy difícil, años muy grises que le generaron a los veteranos de guerra mucho dolor, drogas, alcohol, adicciones, suicidio. Héctor con el deporte, Nilo con el estudio, de alguna manera la sacamos. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos el reconocimiento de la sociedad y para nosotros es un lujo que nos hayan invitado a estar un rato con ustedes, un placer, y se van a dar cuenta cuando empecemos a hablar de que no nos guardamos nada y lo hacemos con pasión, lo que hacemos lo hacemos con ganas. El tema Malvinas, chicos y chicas, es un tema muy caro a nuestros sentimientos, por lo menos la venimos reclamando desde el 3 de enero de 1833. Si quieren, hacemos un poco más de historia y vamos mucho más para allá, pero por lo menos posicionémonos en el 3 de enero de 1833 cuando los británicos la usurpan. A partir de ahí, la Argentina, con los distintos gobiernos, a veces con mayor intensidad, a veces con menor fuerza, fueron reclamando el tema Malvinas. 149 años estaban cumpliendo en el año 82 de Malvinas. Y había muchos años en los cuales la negociación con Londres estaba bastante estancada. Entonces, cuando yo empiezo a hablar del 2 de abril, antes quiero poner en contexto, a mí me gusta poner en contexto el asunto. Decir, mirá, esto pasó, pero pasó porque alrededor estaba pasando esto. Héctor lo dijo muy bien, la Argentina estaba en llamas. Políticamente, económicamente y socialmente, la Argentina estaba en llamas. El gobierno militar, ya sabemos, no tenemos que agregar nada más. Pero atención, porque en Gran Bretaña el gobierno era democrático. Y la primera ministra le decían la dama de hierro. ¿Por qué le dirían la dama de hierro? Se lo preguntamos a los chicos en la escuela, precisamente porque era una mujer muy dura. Pero un denominador común con nuestro país. El gobierno de Gran Bretaña también se caía a pedazos, en lo político, en lo económico y en lo social. Nosotros por un motivo, ellos por otro. Nosotros con temas de desaparecidos, violaciones de derechos humanos y todo. Y ellos tenían otro lío. De pronto Malvinas les cae como anillo al dedo. De pronto Malvinas es lo que viene a satisfacer expectativas políticas de Galtieri y de Margaret Thatcher. Ambos lo ven de la misma manera. El que se quede con Malvinas, a lo mejor se queda en el poder. De hecho, Margaret Thatcher, que estaba a punto de salir por la ventana eyectada, estuvo en el poder hasta el año 1989. Cuando se retira como primer ministro, le dan un título de nobleza, un título nobiliario. Y cuando muere, hace algunos años, tuvo sepultura de monarquía. Observen ustedes, de salir poco menos que echada a patada, termina con un título de nobleza.
En gran parte Malvinas jugó ese rol. Voy un poquitito más atrás. Me encanta la historia. Espero que les guste. Porque la verdad que es para entenderlo. En el año 1981, el presidente de la nación era el general Viola. El general Viola, siempre el ejército es la rama más antigua, es el arma más antigua de las tres, y por lo tanto, cuando hay un presidente militar, es el ejército. El presidente era Viola, pero era un presidente políticamente correcto, que satisfacía las expectativas de Estados Unidos, de Ronald Reagan. ¿Por qué? Porque Viola le había prometido a Reagan que iba a iniciar un proceso de democratización en la Argentina. Estados Unidos le estaba pidiendo democracia en la Argentina y que se investiguen las violaciones a los derechos humanos. Y Viola le había prometido, no en el tiempo, en algún momento vamos a trabajar el tema de democratización. Por lo tanto, Viola era un presidente bien visto por Estados Unidos. Pero el que no lo quería Viola, y acá viene el tema interesante que es poco conocido, es Anaya. ¿Quién era Anaya? El almirante. Históricamente, acá hay muchos compañeros que seguramente han vivido, o por lo menos esa historia, como el caso nuestro, lo hemos vivido muy cerca. Históricamente, la Armada fue la que jugó fuerte en la Argentina. No tanto el ejército, la Armada. Pensemos en el año 1955, pensemos en el canal de Vic, pensamos en Malvinas, en la Armada la que juega. Anaya va a hacer su propia jugada, le va a hacer un golpe de palacio a Viola, lo vamos a volar a Viola, porque Anaya lo que quería eran dos cosas, el Vic y Malvinas. El almirante Anaya tenía entre ceja y ceja el Vic, que le había quedado acá, el diferendo austral. Haber perdido el Vic fue un puñal para la Armada. Anaya viene de la línea de Macera y de la línea del almirante Roja, una línea tremendamente dura. Claro, y sí, porque a este lío el que nos mete es Anaya. ¿Qué hace Anaya? Empieza a hablar en el año 81 con Galtieri. Espero que no se aburra, porque la historia es una historia linda. Empieza a hablar con Galtieri por lo bajo y le ofrece la presidencia de la nación. Lo volamos a Viola y vos venís de presidente. Pero a cambio de la presidencia, lo que necesitamos es que vos, como presidente, nos des el Vic y Malvinas. O mejor dicho, Malvinas y el Vic. Al revés, le hace ese juego de palabras. Primero le dice el Vic y Malvinas y después le dice mejor Malvinas y después el Vic. Galtieri, que era un general mediocre, de poco vuelo, lo que quería era poder. Le cayó como anillo al dedo ser designado presidente de la nación. Hay una anécdota de Galtieri. En la década del 60 va a hacer un curso, entre comillas, a Estados Unidos. Esos cursos son regalados. Nadie sale mal en esos cursos, porque es de cortesía que te invitan. Entonces, tenés que ser un tronco para desaprobar un curso. Son cursos regalados. Es un intercambio entre los países. El único oficial de Latinoamérica que desaprobó el curso fue Galtieri. El único tronco que desaprobó fue Galtieri. Claro, completo. Entonces Galtieri se entusiasma, porque Galtieri tiene intenciones políticas. Y hace 2 viajes a Estados Unidos antes de asumir como presidente. Lo empiezan a conocer. Le gustaban las mujeres, le gustaba el drinking, pero era fanfarrón, hablaba en inglés mal, le querían poner intérprete, no quería, y empezó a ser en tono risueño un personaje. Lo empezaron a mirar. Galtieri le ofrece a Reagan colaboración en Centroamérica. Recordamos que en ese momento había una convulsión en Centroamérica, en Nicaragua, en Honduras y en El Salvador.
Galtieri le ofrece colaboración en Centroamérica, no solamente de palabras, sino de hecho, le mandaba tropas. Reagan presta atención a este general que nos está mandando toda la asistencia, aliado número 1. Y además, ¿qué hace Galtieri? Le ofrece la estrategia del sur, del hemisferio, con todo el conflicto que había con la Unión Soviética. De pronto Reagan lo empieza a ver con otros ojos. Empieza a mandar a Buenos Aires al ex jefe de la CIA, el general Walters, quien empieza a conocer a Galtieri. Walters era mano derecha de Reagan y empieza a hablar bien de Galtieri. En el segundo viaje, estando Galtieri en Estados Unidos, en Washington, se entera que el general Viola estaba enfermo. Tiene que dejar momentáneamente el poder, que nunca más lo recuperó, y el que asume el mandato es el ministro del Interior, el general Saint-Jean. Cuando Viola se recupera, Galtieri ya estaba acá, prácticamente ya estaba cantado que Viola había perdido el poroteo para seguir siendo el presidente. Viola lo pasan a retiro, buenas tardes, mucho gusto, y aparece la junta militar que nosotros conocemos. Lamidoso, que era de los tres el más apacible para hablar, Galtieri, que era un fanfarrón, y Anaya, que era el poderoso. Anaya le da la posibilidad a Galtieri que sea presidente, pero primero Malvinas. Y Galtieri, que quería poder, acepta. Se hace un asado muy importante en Victorica, en La Pampa. Alrededor de 13.000 personas se reúnen, empresarios y políticos de la derecha y de la ultraderecha, y le dan el visto bueno a Galtieri. Galtieri quiere quedarse en el poder toda la década, si es posible, y luego, cuando vayamos a la democracia, ir él a las elecciones con un partido político propio. Era una persona que estaba cargada de poder. Y eso nos llevó a la catástrofe después. Porque el poder fue lo que obnubila a este hombre. Anaya se comunica, diciembre, enero y febrero es convulsionado en la Argentina. Anaya se comunica con el vicealmirante Lombardo, que era el comandante de operaciones navales, y le ordena en diciembre de 1981 armar el plan de recuperación Malvinas. Lombardo le pregunta, ¿qué colaboradores puedo tener? Ninguno. ¿Puedo comunicarme con el ejército y con la aeronáutica? No, negativo. Únicamente usted, la Armada. Lombardo necesita que Anaya le destrabe algunos pasos para obtener material del registro de la Armada y que nadie pregunte, porque lo que se necesitaba era secreto y sorpresa. Y empieza a recibir colaboración de Anaya para poder ir a los registros, a los archivos de la Armada. Y hay un dato importante, Lombardo desarchiva el plan de Malvinas que habían armado durante el gobierno de Perón. Lo venían armando desde el año 74, estaba guardadito bajo 7 cadenas eso, estaba guardado. ¿Qué hace Lombardo? Lo desarchiva y lo va a preparar al contexto actual. Se comunica con todos los que le daban información logística, por ejemplo, los pilotos del ADE, empieza a obtener datos, cómo es la pista, cuánto largo tiene, en qué condiciones están. Luego, con algunos buques, empieza a obtener información, cómo son las caletas, qué accidentes costeros cambió, cómo es la profundidad, porque empieza a preparar el desembarco de Malvinas. Pero Lombardo también tenía su propia jugada. Acá es una guerra de egos lo que pasó en diciembre de 1981, porque Lombardo agarra y empieza a preparar el operativo Alfa. El operativo Alfa era el operativo para instalar una base en Georgia, que bien Héctor recién lo estuvo comentando. Georgia y Sangüe del Sur. En Sangüe del Sur ya habían instalado la base. ¿Cuándo instalaron la base? En diciembre de 1976, en la isla Thule, se establece una base
científica argentina en la Sandwich del Sur. Los británicos no dijeron nada. En el 77 protestaron, pero se lo bancaron. Ahora van a querer realizar el operativo Alfa en una estación meteorológica en Georgia y en Malvinas. Todo eso iba a pasar en el año 1982 y se ponen a trabajar con ese asunto. Ya voy llegando a la guerra, estoy metiendo todos estos datos. ¿Quién aparece sobre el llovido mojado en diciembre de 1981? Un empresario argentino, Constantino Davidoff, que en el año 79 había firmado un acuerdo con Gran Bretaña para iniciar un proceso de desguace de una fábrica ballenera que estaba en Georgia. Estaban autorizados, los papeles estaban. ¿Qué hace Davidoff? En el Irizar, en diciembre del 81, van a Georgia a inspeccionar el terreno, a ver dónde está este asunto. Tienen que ir a Puerto Lake, pero la entrada es por Grytviken. Los que estamos un poquito en el agua entendemos que la entrada de migraciones, de visado, había que hacerlo por Grytviken. Es como si nosotros entramos a la Argentina y en vez de entrar por Ezeiza queremos entrar por otro lado. No, tenés que entrar por Ezeiza, si no es ilegal. ¿Qué hacen el buque de la Armada con civiles y militares a bordo? Entran por Puerto Lake. Red Hunt rápidamente presenta una queja diplomática. Habían sido observados por un helicóptero del Endurance, un patrullero británico que está permanentemente navegando en esa zona, de que los argentinos están entrando por Puerto Lake. Le exigen que se vayan a Grytviken. Se produce una controversia diplomática. Los británicos se comunican con Costa Méndez, que era el canciller. Costa Méndez le asegura que van a ir a Grytviken y pasó. Ahí Lombardo está viendo de que la situación en Georgia se convierte en hostil. Por lo tanto, decide postergar el operativo Alfa, porque si lo ejecutaban ahora, el factor sorpresa de Malvinas lo perdían. Entonces dice, vamos primero a Malvinas y después hacemos el operativo Alfa en Georgia. No queremos perder el factor sorpresa que era clave, porque si no los británicos se venían. Ellos tenían una pequeña guarnición, si se enteraban que la Argentina estaba con proceso de recuperación, se vendrían. El día clave es el 27 y 28 de febrero de 1982, porque en las Naciones Unidas, la Argentina le había presentado un memorando pidiendo condiciones a los británicos. Y el 27 y el 28 de febrero de 1982, los británicos contestan negativamente. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo a la Argentina? Que los británicos reclamaran soberanía sobre la Argentina y que devolvieran las islas en un plazo no mayor a un año. Los británicos dijeron que no. El 1 de marzo, el plan de recuperación de Malvinas ya estaba en marcha. Se habían establecido 2 fechas para recuperar Malvinas. El 9 de julio era el día D. Día D más 5. Desembarco el 9 de julio, máximo 5 días para recuperar. Inmediatamente se pasa el día D al 25 de mayo. Día D, 25 más 5 días. Ese era el día que se iba a efectuar la operación Azul. Nosotros lo conocemos como Operativo Rosario, pero el nombre original del plan era Operativo Azul. ¿Por qué en mayo o por qué en julio? Por 2 motivos. Primero, simbólicamente, porque es fecha patria, pero fundamentalmente porque es pleno invierno. Esto que cuento ahora nos va a servir para el final. Es pleno invierno. Ir en verano, lo digo por experiencia propia con mi barco, ir en verano al Atlántico Sur es ir a peludear en el océano. Imagínense en pleno invierno. Es imposible. Es imposible. Entonces, Argentina va a recuperar Malvinas en pleno invierno
porque los británicos no van a poder venir. Pero igualmente no iban a venir, lo dice el embajador Ortiz de Rosa, porque Galtieri le pregunta, ¿y si hacemos un plan, qué harán los británicos? General, quédese tranquilo, no van a venir. A lo sumo, un conflicto diplomático, retiro de embajadores, pero no van a venir. No van a venir. Bueno, no van a venir. Galtieri ve la relación que tiene con Ronald Reagan, son amigos prácticamente, se llaman por teléfono. Galtieri está lleno de poder, empoderado está este hombre. Vamos viendo cómo se suceden los acontecimientos. El día D va a ser el 25 de mayo, pero faltaba prender la mecha, y la mecha se prende en la segunda semana de marzo de 1982, nuevamente con Konstantino Davidov, nuevamente en Georgia del Sur. Esta vez, Davidov, con 50 personas, militares y civiles, en el Bahía Buen Suceso, desembarcan de nuevo en Puerto Ley, y esta vez un remo lo clavaron en la playa y en el remo pusieron la bandera argentina. Ya está, se terminó la historia, crisis diplomática. Rápidamente el gobierno británico le informa a Costa Méndez que van a expulsar a los argentinos, mandan el patrullero Endurance para expulsar a los argentinos. Anaya, golpe de timón, manda 2 corbetas, la Granville y la Drummond, la manda para que se posicionen entre Georgias y Malvinas, para no dejar mover al Endurance. Eso no se conoció, eso está documentado. En la Antártida estaba el Bahía Paraíso, estaba instalando una estación científica. A bordo tenía militares. El Bahía Paraíso viene navegando en silencio para que nadie lo ve y llega también a Georgia a brindar asistencia a los ciudadanos argentinos. El incidente diplomático ya estaba en marcha. Anaya le ordena a Lombardo: ponemos en ejecución el plan de Malvinas. Ahora, el día D va a ser, como lo dijo Héctor, el 1 de abril. El 1 de abril, no el 2, el 1. Y el nombre va a ser Operativo Rosario. El 1 de abril está el plan de desembarco, por una cuestión de meteorología, pasa a la madrugada del 2 de abril. Todo eso estaba sucediendo mientras nosotros estábamos en Puerto Belgrano, poco conocimiento, quizás por la inexperiencia, por la juventud, por lo que fuera. La cuestión es que la flota zarpa completa el 28 de marzo, con excepción del crucero Belgrano, que estaba en reparaciones. El 2 de abril a la mañana, el comandante de navío Héctor Elías Bonzo nos forma a todos en el muelle. Era raro, porque siempre la formación de las 7 de la mañana era en el barco. Y ese día nos forma en el muelle y nos dice: hace escasas horas la bandera argentina flamea en Malvinas. Nos desbordamos de alegría, cantamos el himno. Él nos instó a preparar el barco porque teníamos que zarpar lo más rápido posible. Nadie desertó. Yo esto lo cuento porque con Juan Carlos, con el hermano de Chiche, como le decimos nosotros a nuestro querido amigo, todos los días íbamos a casa y volvíamos y nos decían: mañana zarpamos. Entonces a la noche llegábamos a casa a última hora, comíamos, dormíamos, nos despedíamos de la familia, íbamos al barco. No, la prueba de máquina no funcionó. Nos quedábamos trabajando hasta las 7 de la tarde. Despídanse de su familia porque mañana zarpamos. Lo mismo, así sucesivamente hasta el 16 de abril. Yo pregunto, ¿y si yo un día, el 16 de abril, no hubiera ido? ¿Y si yo me hubiera quedado en mi casa? El barco se va. El barco zarpa, porque el barco se va con la marea. Yo hubiera sido un desertor, pero me hubiera salvado de la guerra. Nunca faltó un soldado en el barco. Los 1093 estábamos todos los días. Esto pone de manifiesto que nadie se rindió, nadie desertó. Yo creo que eso nos tiene que colmar de orgullo de nuestros soldados, fundamentalmente hablando de los 15 caídos de Bahía Blanca, de los cuales 12 mueren en el Belgrano, que alguno podría haberse hecho la rata,
se hubiera quedado en su casa. No fue así. Estuvimos todos. Vuelvo a Malvinas. Desembarco el 2 de abril. Cae en combate el capitán Yachino, como bien dijo Héctor. 3 de abril recuperamos Georgia. Mueren 3 soldados, el cabo Huanca, Almonacid y Águila. A mí me gusta nombrarlos. A Héctor también. Nosotros los nombramos. ¿Por qué los nombramos? Porque todos tienen nombre y apellido. Todos tuvieron una vida, todos tuvieron una familia, todos tuvieron una vida acotada por la guerra. Si nosotros no lo nombramos, si nosotros no lo recordamos, se olvidan. Entonces, yo un día me enojé en una escuela porque le estaban dando un libro de historia a los chicos. Alrededor de 700 fueron los caídos en combate. ¿Perdón? ¿Cómo alrededor de 700? 649. Con nombre y apellido. Puedo tener dudas de los que murieron en el combate de San Lorenzo o en la campaña de Güemes, porque no hay tanto registro, pero Malvinas no. Nosotros conocemos toda la historia de nuestros héroes. ¿Cómo? Alrededor de 700. No, son 649. 15 de Bahía Blanca, 12 del Belgrano. Son nuestros héroes. ¿Cómo no lo vamos a recordar? Galtieri, lo saben, creo que todos, sale al balcón y se encuentra con cientos de miles de personas. Hacía 2 días se había producido, ya se acuerdan, la manifestación gremial que generó represión y muerte hubo. Sin embargo, 2 días después, Galtieri, yo me imagino la escena, abre y se encuentra el mundo abajo, vitoreándolo como si hubieran ganado el mundial. Y Galtieri, que era fanfarrón, arrogante y quería poder, ¿qué piensa? ¿Me están vitoreando a mí? Yo soy el campeón. No, vos no te estás vitoreando. Lo que estábamos alegres era de lo que había sucedido, más allá de lo que después pasó, pero recuperamos las Malvinas. El pueblo se tiñó de celeste y blanco, o nos contaron otra historia. Fue así. Eso sucedió acá. Un dato importante que es poco conocido. El 1 de abril, Ronald Reagan lo llamó 40 veces a Galtieri y Galtieri no lo atendió. Costa Méndez, que era el canciller, no podía creer que Galtieri no atienda el teléfono rojo, que el único que lo llamaba era Reagan de ese teléfono. No había otra posibilidad, era la línea directa con la Casa Blanca. Lo atiende a las 10 de la noche. ¿Por qué no lo atiende antes? Porque no quería que Reagan ejerciera influencia. Sabía que Reagan lo quería convencer de que no hagan, ellos decían, la invasión. Lo atiende a las 10 de la noche. Y Reagan lo trata de presidente y Galtieri lo trata de presidente. Con intérprete de por medio, Reagan le pide que no haga una locura. Y Galtieri insiste que no queremos aguantar más, que los británicos no quieren negociar y que estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de recuperar nuestra soberanía. Palabras más, palabras menos, Reagan le dice, nosotros somos amigos de Gran Bretaña. Si tenemos que jugar, vamos a tener que jugar. Es una pena que 2 aliados se peleen, 2 aliados nuestros se peleen, pero si tenemos que elegir, usted ya sabe, presidente, a quién vamos a elegir. Reagan, Galtieri con su arrogancia, no lo escucha. Luego Reagan le dice a sus colaboradores, lamento que no entendió lo que le quise decir. Dije todo con esto. Lamento que no entendió lo que quise decir. ¿Qué estaba diciendo Reagan? No vamos a ser neutrales. Si tenemos que jugar, vamos a jugar ilógico, ¿viste? ¿Vos qué querés, que seamos neutrales? Thatcher habla con Reagan. Y Thatcher le dice, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Van a ser neutrales o van a jugar para quién? Reagan le promete que van a hacer todo lo posible para que haya un paraguas de negociación. Y Thatcher le dice, no queremos más esto. Que no nos pase lo que nos pasó en 1956, dice Thatcher. ¿Qué pasó en 1956? Gran Bretaña pierde el canal de Suez a mano de Egipto. Gran Bretaña con Francia
van a destrozar el ejército de Egipto. Y el presidente norteamericano no lo permite. Gran Bretaña pierde el canal de Suez. Ustedes se imaginarán que para Gran Bretaña ahora perder Malvinas era terrible. Ya perdimos el canal de Suez, ahora perdemos Malvinas. Los pasos en el mundo del mar son fundamentales. Panamá, Gibraltar, el canal de Suez, Cabo de Hornos, Malvinas, pasos estratégicos, la Antártida, al Índico, al Pacífico. Margaret Thatcher lo pone entre la espada y la pared. El pueblo norteamericano le exige a Reagan que juegue a favor de Gran Bretaña. Los británicos le exigen a Reagan que juegue a favor de Gran Bretaña. Son aliados naturales, son primos. ¿Qué esperábamos nosotros? ¿Que jugaran a favor nuestro? Nunca iba a pasar eso. Pero Galtieri piensa que sí. ¿Quién sabe quién le habrá pasado esa información? El mes de abril de 1982, en intensas negociaciones, Alexander Haig, secretario de Estado norteamericano, que a la postre se convierte, a nuestro entender, en el gran traidor, porque fue un caballo de Troya. Alexander Haig dilató todas las negociaciones posibles, estiró todo, estiraba, pero estaba jugando implícitamente a favor de ¿quién? De Francis Pym, que era el canciller británico. Y Costa Méndez se quedaba mirando como Argentina era ninguneada. Mientras tanto, como dijo Héctor, entre el 4 y el 5 de abril de 1982, la mayor flota después de la Segunda Guerra Mundial despliega Margaret Thatcher desde el norte de Inglaterra. Más de 130 buques de superficie se empiezan a mover ahí, más un número no determinado de submarinos convencionales y nucleares. No se sabe porque el submarino es indetectable. Algunos submarinos vendrán del Mar del Norte, ahí tenemos un mapa del Mar del Norte de allá arriba, otros vendrán de Gibraltar, ahí del medio, y algunos podrían venir del Índico, del sur de África, porque ellos tienen flota desplegada por todos lados. Como dijo Héctor, van a hacer escala en Ascensión. Ese era el punto clave. Argentina pide el TIAR, Tratado Interamericano de Apoyo Recíproco, cuando los británicos pasan el eje de Ascensión, porque ese es el punto en el cual Argentina ya considera como una invasión extracontinental. ¿Estamos con esto, chicos? Entonces vayan viendo lo que está pasando en el mes de abril de 1982. Las tropas argentinas se están yendo a Malvinas. Los británicos se vienen como una tromba. Y en el medio, el crucero Belgrano zarpa de Puerto Belgrano el 16 de abril. Nilo, no te olvides qué es lo que pasa el 7 de abril en Malvinas. ¿Quiénes son los peores? El 7 de abril asume como gobernador el general Menéndez. Pero para la asunción del general Menéndez sale un avión de Buenos Aires donde iba alguien relacionado con la CGT, Saúl Ubaldini. Él fue a Malvinas, pero no para reivindicar a los militares, sino reivindicar la causa Malvinas. Hay que separar la paja del trigo. Nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? Reivindicando Malvinas, no a los militares, ni mucho menos. Y va Saúl Ubaldini, que es uno de los que firma el acta donde asume este general como gobernador. Es muy interesante ese tema. Un avión repleto de personalidades. En ese avión también fue Favaloro. En ese avión también fue el genocida Videla. Fueron todos juntos para allá. Los terroristas se ofrecieron para, como le llamaban terroristas ellos, se ofrecieron para ayudar en la guerra de Malvinas, para atacar en esta zona donde tienen una base. Ellos planearon, hay una película de eso, de ese tema. Así que es muy complejo el tema, donde intervienen tantos de un lado y del otro, derecha e izquierda, pero el tema de Malvinas nos atraviesa, pero de una punta a otra, en forma transversal a los argentinos. Hoy, cuando las noticias de hoy uno ve
que viene fulano, viene la generala esta a la Argentina. Usted se da cuenta y lo asocian con lo que pasaba en el 82, que había despido y todo eso. Yo le decía a Nilo cuando veníamos para acá, che, yo estaba escuchando la noticia, no quiero escuchar más nada. Le digo, parece que se repitiera la historia en Argentina. Volvemos a repetir lo mismo. Nos vamos por un lado, nos vamos para el otro. No tenemos una política de Estado con el tema Malvinas. En estos 42 años, en lo que es política de Malvinas, hubo mucha ida y vuelta. Mire, en el año 83, el general que estaba a cargo del gobierno declara el 2 de abril Día de Malvinas. Al año siguiente, en marzo, el presidente Raúl Alfonsín borra el 2 de abril. Pasa todo al 10 de junio. Nosotros acá en Bahía Blanca íbamos con él, éramos 3 o 4 locos. El primer acto que se hace, voy con gente de izquierda, que hicimos el acto enfrente de la aduana. Ahí hicimos el primer acto de Malvinas. Frente a la aduana, no lo hicimos frente a la municipalidad, porque había un gobierno que no era democrático. Lo hicimos frente a la aduana en el 81. Ahí está. Vos estabas, mirá, yo buscaba a alguien que por ahí me ayudara. Se hizo así. Los argentinos tenemos una historia muy rica y muy valedera. Hubo muchos héroes, y en Malvinas, que fueron nuestros compañeros que dieron la vida, fue muy valorado, inclusive valorado por los propios ingleses por el valor que tuvieron estos pibes de 18, 19, 20 años. Hoy estábamos charlando en una escuela y yo le decía a los chicos, el más chico caído de los soldados nuestros, de estos 640, tenía 16 años. Había otro más de 16, pero bueno, había uno de 16 y por unos meses era el más jovencito. 16 años tenía uno de los 649 héroes. Entonces, y esos pibes no se quisieron bajar, quisieron ir. También, o sea, uno por ahí por desconocimiento de lo que es una guerra. Nunca habíamos vivido una guerra. Yo le decía a mamá, le digo, che, no habrá una guerra. ¿Qué va a haber guerra? No se cagó. ¿Qué va a haber guerra? Andá. Bueno, así no fue también, ¿no? Pero por el desconocimiento que había, nosotros no habíamos tenido guerra contemporánea. Por eso creo que el valor era más del desconocimiento que lo que podía pasar. Si nos preguntan si tuvimos miedo, ¿sí? Tuvimos miedo que nos pasara algo después del hundimiento del Belgrano. Yo tenía miedo, sí. Perdón, ¿cómo fue el doctor Favaloro en ese viaje? Se invitó a gente, personalidades de Argentina. Vos sabés que no acuerdo, pero Amalita Fortabat fueron empresarios, fueron dirigentes políticos de distintas extracciones, fue como dijiste, Favaloro, no, fue un abanico. Personalidades de Argentina fueron. El que no quiso ir fue, ¿cómo se llama? Alfonsín. Alfonsín no quiso ir. Bueno, ahí está, más o menos aclaré ese tema, que por ahí te saltaba. Se me había pasado, buenísimo. Menéndez asume como gobernador, y la historia de Menéndez es interesante porque Galtieri lo llama y le dice que va a ser el gobernador de Malvinas. Y Menéndez por un lado está contento y después, pero en general, ¿y qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los británicos? A usted no le importa, eso ya lo tenemos determinado nosotros. Usted lo que tiene que preparar es una pequeña plana mayor para ir a Malvinas a hacerse cargo de la gobernación, nada más que eso. ¿Y cuánto tiempo voy a ser gobernador? Poco tiempo, porque en noviembre se va a producir la negociación y usted vuelve al Estado Mayor Conjunto del Ejército. Eso pone de manifiesto que estaba todo atado con alambres. Yo a los chicos les digo, agarro una tiza y la tiro. ¿Qué posibilidad de que quede en el aire flotando? Ninguna. ¿Qué posibilidad de que pudiera salir bien? Ninguna. El plan era recuperar Malvinas, se recuperó. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora esperamos el paraguas protector de Estados Unidos. Pero va a venir Estados Unidos a negociar. Sí, Estados Unidos viene. No vino Estados Unidos. O vino, pero poco hizo. Todo ese mes se estuvo negociando para evitar la escalada bélica. No se llegó a ningún acuerdo por problemas que Galtieri no quería, porque Margaret Thatcher no quería, pues sacame esta coma, poneme este punto. No se llegó a ningún acuerdo. Se empezaron a amenazar. Anaya le dice, esto es muy cómico, en una de las últimas negociaciones, Anaya le dice a Alexander Haig, nosotros estamos cargados de valor,
tenemos soldados que van a dar la vida por la patria. Mi propio hijo está en el frente y para mí sería un orgullo que dé la vida por la patria. Se lo dice Anaya al secretario de Estado norteamericano. El secretario de Estado norteamericano era un general veterano de la guerra de Vietnam. No era un 4 de copa. Alexander Hay le dice: almirante, ¿cómo se nota que ustedes nunca vieron llegar las bolsas con los cadáveres? Cuando termina la guerra, la parte linda, cómica, entre comillas, cuando termina la guerra, al otro día, Anaya le está pidiendo a Walters, el ex jefe de la CIA, que por favor le devuelvan al hijo que estaba prisionero de guerra. Pero no era que iba a dar la vida por la patria. Fuiste el primero que pediste. Bueno, zarpamos en el crucero Belgrano. Zarpamos en el crucero Belgrano. Ahí, Héctor, ahí. Allá tenemos que el mapa más grande. Vamos a hacer una navegación costera, nos vamos a ir apoyando en la costa argentina. Por dos motivos. Por un lado, había amenazas de que submarinos británicos no solamente pudieran atacarnos, sino hacer desembarcos. Entonces vamos a navegar más o menos 30-40 kilómetros de la costa, eso es cercano. Y además estamos navegando por aguas poco profundas, porque un submarino nuclear necesita profundidad. Si nos metemos en agua poco profunda, zafamos del peligro de los submarinos. Estamos navegando las 24 horas del día, entrenamiento, alarma, combate, incendio, ataque submarino, ataque superficie. Íbamos a dormir, alarma. Íbamos al baño, alarma. Estábamos en la ducha, alarma. Y vos tenías que ir como estabas. En más de una oportunidad alguno llegó con el toallón porque se estaba bañando. No importa, lo que teníamos que ir, siempre llevar era el salvavidas. Vos podías llegar desnudo, pero tenías que ir con el salvavidas. Entrenar. Nosotros cansados, pero ese entrenamiento nos salvó la vida después. Yo a los chicos les digo, si a las 9 de la mañana estamos en la escuela y hay una alarma, nos levantamos y salimos lo más piola. Ahora, se produce a las 3 de la mañana, estamos dormidos, no entendemos qué pasó, no, por eso el entrenamiento era todo el día, permanente, no había descanso, era intenso. Vamos a llegar a Ushuaia, después de cubrir muchos puestos de combate contra el arma de aviones enemigos. Vamos a llegar a Ushuaia entre el 22 y el 24 de abril de 1982. Vamos a cargar combustible, vamos a cargar víveres, vamos a cargar armas y vamos a mandar cartas. Juan Carlos, el hermano de Chiche, le mandó una carta a su mamá. La carta llegó, pero Juan Carlos no llegó. Esa carta la tenemos nosotros. Hay muchas historias de las cartas. Acá presente hay una amiga mía que, siendo muy jovencita, le escribió una carta a un soldado de Malvinas. Esa carta llegó y después de la guerra ella lo conoció y se casó con ese soldado de Malvinas. Está acá Roxana, presente. Tenemos el ex marido de Roxana, veterano de guerra de la Infantería de Marina, que fue uno de los que hizo la defensa del puerto argentino en los combates finales. Cuerpo a cuerpo combatieron. Pero se dieron muchas de esas situaciones. Estando en Ushuaia, suena una alarma y nos dicen: 3 buques ingleses habrían cruzado acá, por Panamá, Chiche. ¿Lo tenés ahí? De la flota, 3 buques habrían cruzado por Panamá, y vendrían navegando por el Pacífico, apoyándose en la costa de Chile, entrarían por el sur del Cabo de Hornos y de ahí pondrían rumbo a Malvinas por el brazo sur. El Belgrano, que está navegando en la zona de Ushuaia, rápidamente zarpa y nos vamos a quedar 2 días, digo yo la palabra, peludeando en el Cabo de Hornos. ¿Por qué peludeando? Acá tenemos un navegante, Vicente Torreiro, que de esto sabe mucho más que yo, porque ahí tenemos viajes de 20, 25, 30 metros en pleno invierno, en la unión del Atlántico y del Pacífico. Es un combo explosivo eso. 2 días lo estuvimos esperando. Digo yo, si vinieron
fue una información inexacta. Pero si hubieran venido, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Paz el Señor? ¿Un café? ¿O los hubiéramos atacado? Lo hubiéramos atacado. Digo esto porque el crucero Belgrano está hundido fuera de la zona de exclusión y para muchos es considerado un crimen de guerra y para nosotros es considerado un acto de guerra. ¿Por qué un acto de guerra? Porque nosotros íbamos a atacar a los británicos donde lo encontráramos. Esas son las reglas de juego. Y ellos nos atacaron donde nos encontraron. Para nosotros es acto de guerra. Hay mucha gente que considera, con sus argumentos, que es crimen de guerra. Somos amigos, Acto, crimen de guerra. No hay ningún problema. Somos amigos. Somos amigos, de toda la vida. Crimen de guerra, acto de guerra. Claro, para mí, y no nos peleamos. No. Tenemos nuestro punto de vista. Estamos ahí. No vienen los buques. Nos vamos a venir a la isla de los Estados. La isla de los Estados la he navegado en el barco 20 veces, ahí, enfrente de Tierra del Fuego, donde está el faro del fin del mundo, la famosa historia de Julio Verne. Ahí, esa isla lleva los accidentes costeros de los 323 héroes del Belgrano. En un mapa están los 323 héroes del Belgrano en sus accidentes. Hay montes, caletas, de todo. Todo lo que es accidente geográfico. Le explico esto para que entiendan cómo es. Tuve la oportunidad de ir 4 o 5 veces, testimoniar, documentar. Hemos fundado una biblioteca ahí en la isla de los Estados. Algo hemos hecho a lo largo de 42 años. La cuestión es que estando ahí en la isla de los Estados se nos van a aproximar algunos buques. El Puerto Rosales, que era un buque tanque, el destructor Bullard, el destructor Piedrabuena, y armamos el grupo de tareas 79.3 con el objetivo de poner rumbo al sur de Malvinas. Estamos hablando 28, 29 y 30 de abril de 1982. El 25 de abril los británicos recuperan Georgia del Sur. Es hundido el submarino Santa Fe y muere el suboficial Artuso en un confuso incidente cuando ya era prisionero de guerra en Georgia del Sur. Pero ahí estaba el submarino nuclear Conqueror y recibe información del Comando Naval chileno de que el Belgrano estaba navegando en aguas fueguinas. El Conqueror, el 25 de abril, pone proa hacia Tierra del Fuego. El viernes 30 de abril, a las 2 de la mañana, el Conqueror, con el sonar de banda anchas, a 90 millas, que son más o menos 180 kilómetros, nos detecta ruido de hélices. Después se va a comprobar que el ruido de hélices no eran las del Belgrano, sino que los ruidos de hélices eran del petrolero. Todas las hélices tienen una característica distinta y la inteligencia de cada país, de cada armada, puede decodificar el ruido a qué buque pertenece. Pertenecía al Puerto Rosales. El comandante del Conqueror le informa a Londres de que encontraron al Belgrano. Londres da la orden ese mismo día de seguirlo y atacarlo cuando entraran dentro de la zona de exclusión. Dentro de la zona de exclusión. Ahí está, la tenemos ahí. Un circulito rojo alrededor de Malvinas de 200 millas, que son aproximadamente 350, 360 kilómetros. Dicen los británicos, todo buque, todo avión, todo submarino que ingrese va a ser inmediatamente atacado. Se llamaban las reglas de empeñamiento, es un término jurídico. El Conqueror tiene la orden de atacar al Belgrano. El 30 de abril, los británicos atacan Malvinas con aviones Vulcan. El 1 de mayo, bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Los combates ya se están produciendo. Las negociaciones se están terminando, pero aparece un último actor importante, el presidente de Perú, Belaúnde Terry, y prepara un acuerdo de 7 puntos. Cuando Costa Méndez lo lee, se lo pasa a la Junta Militar y salvo alguna coma que podía haber, podía llegar a estar aceptado ese acuerdo. Margaret Thatcher
se entera de que Argentina está a punto de firmar el acuerdo. Margaret Thatcher lo que menos quería era así llegar a un acuerdo, porque ella lo que quería era, ya había desplegado toda la flota, ella lo que quería era barrer al invasor. Margaret Thatcher decía, yo no voy a negociar con el gobierno militar de Argentina. Reagan la presionaba para negociar, pero Margaret Thatcher no quería saber nada. El 1 de mayo a las 5 de la tarde es sábado. Estábamos tomando la merienda, era un jarrito de mate cocido con un pedacito de pan. Y suena alarma de combate. Todo el mundo cubrió el puesto de combate. Esa noche íbamos a ingresar a las 200 millas y en la mañana del domingo íbamos a llegar a Malvinas por el brazo sur. Íbamos a entrar por el brazo sur con los destructores, íbamos a desembarcar a la infantería de marina y el crucero Belgrano, que era un viejo barco que venía de la Segunda Guerra Mundial, que había sobrevivido al ataque de Pearl Harbor del domingo 7 de diciembre de 1941, tenía la artillería suficiente para hacer el apoyo a los infantes de marina. Por el norte estaba el grupo de tareas 79.4, con el buque insignia, el portaaviones 25 de mayo, y su brazo largo, que son los aviones, con corbetas y con destructores. ¿Qué van a hacer? Factor sorpresa. Van a atacar a la flota enemiga. Van a atacar a la flota enemiga. El portaaviones por el norte, el crucero por el sur. Se llamaba un ataque en pinza. Hay un libro espectacular que se llama Los 5 días decisivos. 28, 29, 30, 1 y 2. Esos son los días que cambiaron el curso de la guerra. Toda la noche estamos navegando. Yo estaba en el puente de comando, era un cabo, tenía 19 años. Estaba en el puente de comando, el buque navega en silencio electrónico, en la oscuridad total, luces azules solamente para el timón, porque una luz blanca se ve de todos lados, esta luz se ve de todos lados. Un temporal terrible la noche del 1 de mayo. La tensión impresionante, porque estábamos entrando en las 200 millas. No lo sabíamos, pero el submarino viene atrás nuestro. 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, 2 kilómetros, así va el submarino, va y viene. Y está bien atrás nuestro. Se llama en la popa, en la parte de atrás del barco. ¿Por qué? Porque el ruido de la hélice del Belgrano genera turbulencia y los buques nuestros, los escoltas, con los sonares, no podían detectar al submarino que se metía en esa turbulencia. Es un cono de sombra, no se ve. Entonces la estrategia del comandante, que ya tenía preparados los torpedos, eran los Tigerfish, ya los tenía preparados para atacarnos la noche del 1 de mayo. A las 5 de la mañana, cambio de orden. En el norte no hay viento, en el sur un temporal tremendo. Acá no hay viento, el portaaviones está con mar de aceite. El portaaviones necesita viento para que decolen los aviones. El portaaviones está parado y está en riesgo porque lo pueden detectar. Cambio de rumbo, el portaaviones empieza a moverse para el continente y el crucero Belgrano pega la vuelta. El crucero Belgrano pega, se llama vuelta encontrada, pega la vuelta, es como si yo voy para allá, pego la vuelta, arranco para acá. El crucero pega la vuelta y el Conqueror ve que el crucero se le viene encima. El Conqueror se va abajo y nos pasa por abajo y aparece atrás y nos vuelve a seguir de atrás. A las 9 de la mañana el comandante le informa a Londres que el Belgrano se está yendo. Se está yendo. Al mediodía el comandante le informa a Londres que el Belgrano se fue. No está dentro de la zona de Malvinas. A las 2 de la tarde Margaret Thatcher ordena hundan al Belgrano. Es una decisión absolutamente política. En Buenos Aires, mientras tanto, me gusta porque van sucediendo cosas en paralelo. En Buenos Aires, en Ezeiza, un avión de Aerolíneas Argentinas
estaba con los motores en marcha, esperando a la delegación argentina para llevarla a Lima, Perú, a firmar los papeles de acuerdo. Eso está sucediendo en Buenos Aires. Margaret Thatcher ordena hundir el Belgrano. El comandante a las 4 menos 5 nos tira 3 torpedos. El primero nos pega en la parte de atrás. Se estima que ahí mueren 200 personas en el acto. Fuera del área de exclusión. Absolutamente. Señalalo, no sé si lo tenés ahí en el mapa de Argentina. No, bueno, se va, está acá lo tenemos. Acá está. El hundimiento del Belgrano es acá. Miren dónde está Malvinas. Acá está el ataque. En la cuenca de los Yaganes. Acá está la lupa, si después alguien lo quiere ver. Acá está hundido el Belgrano. 4.000 metros de profundidad. El segundo torpedo nos corta la proa a 20 metros. El Belgrano era un súper acorazado. Lo cortó como si fuera una gilet. Se estima que mueren 100 personas ahí. 793. El tercero pasó de largo y aparentemente golpeó sin explotar en el Bullard. Si hubiera explotado, hubiera desaparecido en 2 segundos. Claro. 793 personas fuimos a las balsas. 770 pudimos sobrevivir, porque 23 mueren en las balsas, por las heridas y por el frío. Murieron congelados. Porque de pronto dirás, te tiraste a la balsa. No, mirá. El Belgrano tenía la altura de un edificio de 5 pisos. Medía 182 metros. Fuimos a las balsas. Yo estuve 32 horas, mucho tiempo. Otros compañeros tuvieron menos, otros compañeros tuvieron más. Fuimos rescatados por los buques rescatistas. Pero lo importante del asunto, más allá de esto que estoy nombrando... Nilo, y 23, esos 23 están en el continente, fueron traídos por los sobrevivientes. Tener un muerto en una balsa, en una situación es muy compleja. Pero el valor de ellos, de traer los cuerpos al continente, es también muy valeroso. Sí, eso fue así. Murieron en las balsas y los mismos tripulantes, en vez de arrojar el cuerpo al mar, tener un muerto a bordo, cuando vos estás luchando por la vida, tu ánimo se te va por una ventana. Sin embargo, sus compañeros mantuvieron los cuerpos, los trajeron y, como dice Héctor, esos 23 están enterrados en el continente. Ese domingo 2 de mayo, a las 6 de la tarde, está la Junta de Comandantes en la Casa Rosada. Entra Naya, apesadumbrado, y dice: se terminó la negociación, nos hundieron el Belgrano. La guerra arrancó. ¿Cuál fue el quiebre en la guerra de Malvinas? El 2 de mayo de 1982. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera efectuado el plan de ataque a la flota británica? No lo sabemos. Pero indudablemente las cosas, para un lado o para el otro, habrían cambiado. Es un tema interesante, es un libro que lo he leído, está buenísimo, pero realmente si nos ponemos a charlar con esto, estamos muchísimo tiempo más. Hasta las 6 de la mañana. Claro. Inmediatamente de eso, la Argentina tenía 5 Super Étendard con 5 misiles. Acá hay un tema importante, porque Argentina se enfrenta contra Gran Bretaña, contra la OTAN, contra Estados Unidos y con nuestros vecinos. Ojo con eso. Argentina tiene un frente de ataque muy grande. La OTAN le hace un bloqueo económico muy importante. Argentina tenía pagado 15 Super Étendard y 15 misiles a Francia. Solamente vinieron 5. Los destructores, las MECO, que estaban compradas en Alemania, recién empezaron a venir después de la guerra. La última vino en el 84, yo fui a buscar la última, la Sarandí la fui a buscar a Alemania en el 84. Pero esas estaban pagas por el gobierno argentino, y si Argentina hubiera tenido los 15 Super Étendard, los 15 misiles y las MECO, estábamos hablando de otra cosa. Lo que hizo la aviación argentina fue un desastre. Fue un desastre lo que le hizo la aviación argentina, nuestros pilotos, a los británicos. Los británicos no lo cuentan. ¿Por qué no lo cuentan? Ustedes, no sé si sabrán, a lo mejor algunos sí, Argentina abrió los registros de Malvinas con el informe del general Rattenbach en el año 1989. Quiere decir que nosotros conocemos todo lo que pasó en Malvinas. Los británicos, que son los que ganaron,
recién van a abrir sus informes en el año 2072. Tienen un secreto de confidencialidad de 90 años. ¿Por qué 90 años? Si vos ganaste, ¿qué es lo que estás escondiendo? Te pregunto, ¿tenés algo para esconder? Por ejemplo, los británicos niegan el ataque al Invencible, al portaaviones Invencible. Y los pilotos argentinos dicen, yo ataqué el Invencible, pero tenía un solo misil. Necesitaba 2 para hundir el Invencible. Uno solo tenía y se la puse. Los británicos lo niegan. ¿Así? Mirá vos. La flota británica llega al norte de Gran Bretaña en julio de 1982. El Invencible llegó en septiembre. ¿Por qué llegó en septiembre? Porque en el medio hizo una parada en el Caribe. En el Caribe tienen islas aliadas. Cuando llega el Invencible, parece que no hubiera llegado de la guerra, porque vino pintadito nuevo. Los buques que llegan de la guerra vienen todos chorreados de aceite, de mar, todo arrastrándose. El Invencible llegó 0 kilómetros. ¿Qué hicieron en el Caribe? 2 más 2 es 4. Lo arreglaron y lo pintaron. Ellos lo niegan. Como niegan muchas cosas que les voy a contar ahora. Ellos, yo vi el video lo conté un montón de veces, lo voy a contar. En un video, los soldados británicos vienen haciendo bicicleta fija en el buque, vienen tomando cerveza y vienen escuchando música. Chao Vicente, chao amiguito querido. Gracias. Nosotros en inglés dicen, vamos a recuperar las islas, vamos a cobrar los viáticos y nos vamos a quedar unos días de vacaciones. Y alguien le dice, pero hay hotel, hay algo en las Malvinas, pero algo debe haber. Nos quedamos unos días de vacaciones. Escuchen bien lo que les digo. Ellos tienen planificado el desembarco por el estrecho de San Carlos, por Darwin, Pradera del Ganso, el 21 de mayo. El desembarco iba a durar 6 horas. El desembarco demoró 36 horas. ¿Está claro? Ellos venían, desembarcaban, recuperaban, se quedaban los días de vacaciones y se volvían. 36 horas. 2 regimientos argentinos le presentan resistencia, el 12 y el 25. El 21 de mayo, cuando desembarcan, se produce la peor derrota británica en la Guerra de Malvinas. En el desembarco sufrieron toda la fuerza de los soldados argentinos. Muere en combate el oficial de mayor rango británico. La tropa británica queda perdida en el campo. Una noche de temporal, la tropa queda anárquica, sin conducción. Los británicos, los argentinos lo toman prisionero de guerra. Dos o tres días después, los británicos meten toda la fuerza posible y logran desembarcar, por supuesto, y empiezan a correr a las tropas argentinas, y el teniente coronel Piaggi, que no recibía ayuda del puerto argentino, le pedía por favor a Menéndez y a Joffre que le manden asistencia y no la recibía. Piaggi va a presentar la rendición. Pero antes de rendirse le pregunta a sus soldados, ¿qué hacemos con la bandera de guerra? ¿La quemamos o la enterramos? Pero no la entregamos. No la vamos a entregar. O la quemamos o la enterramos. Y los soldados piden que se entierre la bandera de guerra. Los británicos no capturaron ninguna bandera argentina. Las banderas de guerra argentina fueron enterradas, fueron quemadas, o algunas fueron traídas al continente por los prisioneros de guerra de alguna manera, que si quieren también se los puedo explicar en algún momento dado. Es muy interesante cómo la trajeron. La cuestión es que Piaggi se va a rendir, se pone la mejor ropa que pueda encontrar, está en el combate Piaggi, está combatiendo con sus soldados, se pone lo que puede, se lava, se afeita, porque no quieren ver que vean a un oficial vencido. Y él y sus soldados van a entregar las armas. Los británicos le hacen un pasillo de honor, como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol, porque reconocen la labor del Regimiento 12 y del 25 en esa oposición
del 21 de mayo de 1982. El 22 de mayo de 1982 se produce el día negro de la flota británica. En el estrecho de San Carlos, los aviadores destrozan a una parte importante de la flota británica. Los aviadores vienen volando a 900 kilómetros por hora, a 15 metros de altura del mar. En ese momento el oleaje es 10-12 metros, lo cual significa que el aviador viene y el agua lo está salpicando. Una ola que te agarre, te estrolaste contra el mar. Los aviadores vienen a 900 kilómetros por hora. ¿Por qué a 15 metros? Son 50 pies náuticos. 15 metros. Porque el radar de los buques barre arriba de los 20 metros. Entonces el avión se mete abajo para que no lo vea el radar. Cuando el radar del buque lo ve, el avión está encima. Tipo kamikaze, atacan y huyen. Atacan y huyen. Un desastre. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido los 15 Super Étendard con los 15 misiles? Me gusta nombrar, en Bahía Blanca tenemos héroes. El aviador Luciano Guadagnini estudiaba en el Colegio Don Bosco. Es de Amaduchi, tenemos la placita, los 23 de mayo le hacemos el homenaje. Ataca la fragata Antílope, le pega, no se hunde la fragata. La fragata responde, le pega en el ala al aviador. El aviador se podría haber eyectado, a lo mejor se podría haber salvado, no lo sabemos, porque cuando cae el mar muchos murieron en el impacto, no se le abrió el paracaídas, lo que fuera. ¿Qué hace el aviador? Apunta al mástil de Antílope y se estrella contra el mástil. El aviador obviamente muere en el acto y el Antílope se hundió. Esas cosas es linda contarlas, porque si no estamos simplificando todo. Bueno, mirá, ellos ganaron, pero vamos a contar lo nuestro. Porque nosotros lo que hicimos fue fantástico. No lo hice yo, no lo hizo él, lo hizo otra persona. Nombrémoslo a esta persona. Tiene nombre, tiene historia, es un héroe. Son reconocidos por los británicos como los halcones de Malvinas. Los volvieron locos. Fue tremendo lo que hicieron. Los británicos, después de ese desembarco fallido, escriben un libro, yo hoy lo nombré, los chicos son muy rápidos, enseguida lo encuentran, de tapa verde, que se llama No Picnic. Lo escriben los británicos. ¿Qué significa No Picnic? No fue un paseo, pero no era que venían de paseo, que venían escuchando música, que venían y se quedaban 5 o 6 días y que cobraban los viáticos, no volvíamos. No fue un picnic, lo escriben los británicos. La Argentina combate por mar, por aire y por tierra. Hacen lo que pueden. Llegamos al mes de junio, se producen los combates más cruentos, en los cuales estuvo Héctor Minio, el ex marido de Roxana. La defensa del puerto argentino se llama. Galtieri se comunica todos los días permanentemente con Menéndez. Galtieri le ordena, tienen que resistir, que salgan los soldados de los pozos y que se vayan a enfrentar cuerpo a cuerpo con los británicos. El combate es cuerpo a cuerpo. Yo se lo digo a los chicos, no lo pueden creer, porque hoy vemos la guerra por dron, por misiles. No, era con bayoneta, era con cuchillo y era con armas cortas, era cuerpo a cuerpo. El relato que contaste vos, estaban atrás de una roca y escuchan los británicos que estaban del otro lado. Este le habla, ¿quién está? En inglés, y el que está de este lado le contesta en inglés, estamos nosotros. Y le tiran una granada y lo hacen volar a los otros. Eso pasó. O sea, son relatos muy descarnados. Pero vamos a llegar a la parte final del tema, cuando se producen los combates decisivos. 13 de junio de 1982, Galtieri le ordena resista. Y Menéndez le dice, no damos más. General, no damos más. La tropa está cansada. Estamos diezmados. Y el enemigo está ahí, lo están viendo. Estarán a 150 metros, 200 metros, lo estamos viendo. Le pide autorización para rendirnos. No se rindan. 13 de junio de 1982. A la mañana del 14 de junio, el general Moore, el comandante británico, que ya estaba en la puerta del puerto argentino,
con un emisario, le manda, entre comillas, una invitación a Menéndez para que se rinda. Menéndez se comunica con Galtieri y le dice: general, nos están ofreciendo la rendición. Galtieri le dice: lo autorizo a que se rinda en tanto y en cuanto no comprometa la soberanía de la Argentina. Por lo tanto, no puede haber condiciones. Esto es muy interesante. No puede haber condiciones. Usted es el comandante de Malvinas. Usted va a ser el responsable de lo que suceda. Sí, mi general, le dice Menéndez. Yo soy el responsable. Pero no comprometa la soberanía. Galtieri se comunica con Costa Méndez y le pregunta a Costa Méndez: si nosotros nos rendimos en Malvinas, ¿qué pasa en la Argentina? ¿La bandera británica viene a Buenos Aires? ¿Entienden? Costa Méndez se comunica con abogados y dice: no, Malvinas, Argentina no tiene nada que ver. Lo que se pierde es Malvinas, Georgia y Sangre del Sur. Galtieri autoriza a Menéndez a que se rinda, pero ojo con entregar la soberanía. A las 7 de la tarde se reúne Menéndez con Moore y van a firmar el acta de rendición. Cuando Menéndez agarra el acta de rendición, que nosotros la tenemos, decía rendición incondicional. Menéndez dice: esto no es lo que habíamos charlado. Con intérprete de por medio, Menéndez le dice: esto no es lo que habíamos charlado. No rendición incondicional. General, no lo voy a firmar. Seguimos combatiendo, le dice Menéndez a Moore. Moore lo llama. ¿Cuál es el problema? Esta palabra la sacamos. ¿El problema es esta palabra? La sacamos. Menéndez tacha la palabra incondicional y firma la rendición. ¿Qué diferencia había? Rendición incondicional: nosotros nos rendimos y nunca más en la historia podemos reclamar Malvinas. Entregamos definitivamente la soberanía. En cambio, rendición era solamente: alto el fuego, entrego las armas, nos vamos. Esto estaba en el Consejo de Seguridad, resolución 502, nos vamos, pero seguimos reclamando soberanía. Moore acepta. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es la siguiente: pero si vos vas ganando el partido 3-0 y faltan 2 minutos para terminar el partido, ¿cómo aceptás que venga alguien y te ponga una condición? Yo vengo y digo: che, empatamos. ¿Cómo empatamos? Si estoy ganando. ¿Cómo es posible que Moore haya aceptado un condicionamiento de Menéndez? ¿Desde cuándo el perdedor pone condiciones? Y Moore lo aceptó. Entonces, el 1 de abril del año 2009, con Héctor estuvimos en la vigilia de San Andrés de Giles. Había más de 10.000 personas esa noche y estaba el general Menéndez. Héctor me dice: general, ¿por qué se rindió? Yo me rendí porque perdía comida, me mandaban armas, pedía armas, me mandaban logística de medicamentos. Decía, estaba cortado el puente, estaba cortada la comunicación, ya no damos más. Si yo hubiera sabido, y la gente se lo lleva a Menéndez, toda la gente, era una marea, y nosotros nos quedamos ahí parados. Si hubiera sabido qué. Entonces salimos corriendo atrás de él, estaba Luis Allegrini con nosotros, y salimos los tres corriendo atrás de él. General, si hubiera sabido lo que, nunca más lo vimos, se lo llevó la marea de gente, ¡pah! Y nos quedamos con la duda. Quedó ahí, si hubiera sabido. Galtieri no quería que Menéndez se rinda, Se produce la rendición, con todo lo que nosotros conocemos. Hace un tiempo bastante largo leo las memorias del general Moore. ¿Y qué dice en el libro el tipo? Dice, estuvimos a una semana de irnos. ¿Cómo una semana de irnos? Entonces uno mira, te cae un balde de agua fría. No puede ser. Si ustedes van ganando, ¿cómo te vas a decir si estás ganando? Sí, yo estoy ganando, pero el problema fue el siguiente. Yo a los chicos les pongo el ejemplo para que se rían.
Si nosotros nos vamos a pasar un día a Montehermoso, llevamos una camperita. Si nos vamos a pasar 2 días, llevamos una mochila. Si nos pasamos una semana, llevamos 2 mochilas. Che, nos vamos a quedar un mes de vacaciones, llevamos 2 mochilas, 3 bolsos. La logística era. ¿Se acuerdan al principio que yo les hablé del 25 de mayo? Claro, 6 días. Ellos venían por 6 días. Ellos venían de picnic. Demoraron 3 semanas en llegar. ¿Cuánta ropa, cuánta comida, cuánta arma? ¿Qué sé yo? Traemos para un mes. Se les hizo 74 días. Está dicho por los británicos. ¿Los soldados argentinos pasaron hambre? Sí. ¿Pasaron frío? Sí. ¿Tenían miedo? Sí. ¿La pasaron horrible? Sí. Ahora me doy vuelta y los miro a los británicos. ¿Y ustedes vinieron de picnic? Está en el libro No Picnic. Frío, hambre, problema de todos los colores. Estaban esperando que se termine. Estuvieron a una semana de irse. Usaron los rifles FAL argentinos que estaban de los muertos. Usaban los cascos, la campera y los borseguíes de los muertos argentinos. Porque se le estaban terminando los recursos. Habían traído lo mejor, pero para un tiempo. Y la guerra se les hizo larga. Entonces nosotros atamos. ¿Qué dijo Menéndez? Si hubiera sabido que ellos también estaban al límite, capaz que lo hubiéramos aguantado una semana más. Obviamente, con el diario del lunes es fácil. Hubiéramos jugado el número de la lotería de ayer. Está claro. Pero lo importante del asunto es que Moore acepta la condición de Menéndez porque estaban al límite. No porque hubieran sido malos combatiendo, ni porque no hubieran tenido tecnología. No les alcanzaba. Chiche le pregunta a Menéndez, ¿es cierto? ¿Por qué en general los soldados argentinos pasaban hambre? ¿No había comida? Comida era lo que nos sobraba, dice Menéndez. Teníamos todo lleno. Lo que pasa es que no sabíamos cuánto duraba la guerra. Teníamos que administrar para los miles y miles de combatientes y para los kelpers. Porque a los isleños estaban en una guerra que no era de ellos. Entonces había que darle comida, había que darle agua. Entonces había que administrar ese recurso. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué sé yo cuánto tiempo? Le pasaba lo mismo que le pasó a Moore. Eso pasó y no se cuenta. Entonces no fue un picnic. Los británicos impusieron su fuerza con la alianza de la OTAN, con la alianza de los Estados Unidos, con el uso de los satélites y con la mar en coche. El soldado argentino hizo lo que pudo en una tragedia que fue la Guerra de Malvinas. 649 soldados argentinos murieron. Los británicos dicen extraoficialmente 255. Vuelvo al tema de los 90 años. ¿Por qué no dicen lo que pasó? Porque no fue un picnic. Lo van a decir cuando no haya nadie que lo pueda contradecir. Es como si ahora entre un granadero de San Martín y viene y me cuenta la historia de San Martín. ¿Viste? Contámela vos, que la viviste. Si no, yo me tengo que limitar a leer un libro de historia. Es muy interesante el material que hay de Malvinas. Es muy interesante leer. Nosotros acá trajimos este premio, que es el mayor premio que da la Argentina, es el Martín Fierro. Esa es una copia. Es una copia, bueno. Pero bueno, está el original. El original lo tenemos guardadito. El Martín Fierro, que ganamos con Chiche en nuestro programa, en el rubro cultural histórico. El mayor premio que da el país en el rubro cultural histórico lo ganamos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con Malvinas? Contamos la historia. Que capaz que a alguno le gusta y a otro no, pero es nuestra historia. Nosotros no podemos renegar de lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Esto es lo que pasó. Entonces, nosotros lo que queremos siempre es valorizar al soldado argentino. Nosotros la hemos pasado muy mal durante 42 años. No los 42 años, una parte. Hemos sufrido, el combatiente, mucha adicción, mucha droga, mucho alcohol, mucho suicidio, muchos problemas. Algunos tuvimos posibilidades laborales. Yo soy profesor,
Héctor también es profesor, pero en su momento se destacó como basquetbolista, pero hubo otras personas que no tuvieron esa posibilidad. Se despreció el tema Malvinas, y el tema Malvinas, señoras y señores, es para charlarlo de pie. Yo estuve viviendo en Alemania en el año 1984, hacía 2 años que había pasado lo de Malvinas, y yo miraba a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial que estaban ahí, y los trataba